Buenas, queridos alumnos de estudios sociales del nivel de bachillerato. Les habla su profesor Rodrigo Garita y esta es la clase número 5. En las clases anteriores, básicamente hemos hablado sobre las guerras mundiales, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Con respecto a la Primera Guerra Mundial, vimos sus causas inmediatas: el nacionalismo excesivo, la búsqueda de mercados, las rivalidades por hacerse de terrenos, la paz armada, los bloques que se formaron de acuerdo a las afinidades de las naciones, la causa inmediata que fue el asesinato del archiduque del Imperio Austrohúngaro Francisco Fernando, el desarrollo de la guerra que finalmente termina con la firma del Tratado de Versalles, que va a definir que Alemania va a tener que pagar todas las costas de la guerra, lo que va a provocar una crisis enorme en ese país. Las consecuencias económicas, la destrucción de ciudades, la hegemonía de los Estados Unidos como una potencia económica, las políticas: Alemania pierde territorios igual que Italia, las sociales: miles de millones de muertos, creación de la Organización Internacional del Trabajo, las geográficas: la carrera armamentista, los nuevos medios de comunicación, etc. Y en la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, todo el proceso que implicó las invasiones de los países como Italia y Alemania sobre otros territorios de Europa y otras latitudes, que va a permitir que Inglaterra, Francia y junto con los Estados Unidos más adelante y otros aliados luchen contra la Alemania y el nazismo y estos totalitarismos junto a Rusia, que finalmente le vencen en 1945. Tenemos luego un periodo de entreguerras, y en este periodo de entreguerras pues pudimos ver que al inicio está la Revolución Rusa y la creación del Estado socialista, la crisis de 1929, con la depresión de los años 30 y la consolidación en esta época de los totalitarismos. Por un lado, el fascismo en Italia con Benito Mussolini, y por otro lado el nazismo en Alemania con Adolfo Hitler. Hablamos entonces del crash del 29, todo lo que generó para producir la depresión de los años 30. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos como líder va a promover un nuevo orden mundial y se va a producir también la fundación de las Naciones Unidas. El surgimiento de un nuevo orden mundial económico y financiero a partir de la conferencia de Bretton Woods, que va a estar liderada por los Estados Unidos como máxima potencia después de la Segunda Guerra Mundial, había sido muy fortalecida, básicamente porque el territorio norteamericano había sido afectado de manera mínima en este conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos pensaba que había una necesidad extrema de que su industria pudiese ubicar todos sus productos, y esa necesidad de mercados hizo que se desarrollaran programas para mejorar las precarias condiciones en las que habían quedado la mayor parte de los países europeos devastados por la guerra. Asimismo, la depresión de los años 30 le había enseñado a Estados Unidos la necesidad de hacer correcciones en ese modelo económico. Entonces, la principal tarea fue imponer un nuevo orden mundial que iba a estar dominado por la implantación del dólar. Para ello se crea el Fondo Monetario Internacional, el FMI, para establecer las relaciones de control en ese desarrollo. La idea era acceder a préstamos por parte de los países para que pudiesen cubrir los déficits o balanzas de pagos, pero también imponer políticas económicas al interno de cada país con el fin de mantener esa balanza de pagos. También se crea la Organización Mundial de Comercio para contribuir a este proceso. También para ello se adoptó un patrón de oro-divisas en el que Estados Unidos debía mantener el precio del oro en $35 por onza, y se le concedió la facultad de cambiar dólares por oro en precios sin restricciones ni ventajas a valor fijo. En síntesis, podemos decir que Bretton Woods se diseñó un sistema económico internacional basado en el dólar como moneda de validez universal,
el valor del resto de las monedas del mundo dependía del cambio con respecto al dólar. La creación del Fondo Monetario Internacional para fomentar el comercio internacional, propiciar los niveles y mejoras en el empleo, estimular los recursos productivos de cada nación y eliminar los controles sobre intercambios comerciales. Esto era muy importante. La creación del Banco Mundial con el objeto de coordinar los préstamos e inversiones para impulsar los proyectos económicos de cada país. Finalmente, un acuerdo para facilitar el comercio entre los países, el GATT, o Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras Arancelarias. Las aduanas, que son los espacios donde llegan las mercancías y se controla la salida y el uso de estas mercancías, y los aranceles, que son los impuestos que pagan estos productos. Por otra parte, y al final de la guerra, en la conferencia de Yalta, los líderes de los países aliados logran acordar la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Esta organización va a estar representada por todos los países del mundo y va a buscar la paz del mundo, solucionar los conflictos que existen. Se crean en 1945 con el propósito también de defender los derechos humanos, mantener la paz mundial, buscar la autodeterminación de los pueblos, que cada pueblo tenga el derecho de decidir qué va a hacer como nación, y fomentar la cooperación internacional. En general, la Organización de las Naciones Unidas va a estar integrada por una Asamblea General con todos los representantes de los países, un Consejo de Seguridad integrado por 15 y 5 países de forma permanente, que son las potencias, un Consejo Económico y Social, junto con un Consejo Administrativo Judiciario que se encarga de administrar ciertos territorios que han estado inmersos en guerras o regiones inestables. La Corte Internacional de Justicia, muy importante, y la Secretaría General, que es el órgano que administra de forma general. Este secretario general es nombrado por la Asamblea General. Las Naciones Unidas tienen una serie de órganos especializados para contribuir con las naciones. La Organización Mundial de la Salud, que de forma reciente ha estado inmersa en la tarea de la pandemia del COVID, con su desarrollo para identificar cuáles son los males que produce, de dónde surgió y cómo se puede mejorar la condición de las personas que puedan enfermar. La Organización Internacional del Trabajo, a la que pertenece Costa Rica, por ejemplo, como organismo. La FAO, que es una organización para la agricultura y la alimentación, especialmente en países que tienen serios problemas. La UNICEF, que es el Fondo Internacional para el Socorro de la Infancia. La UNESCO, que es una organización que promociona la educación, la ciencia y la cultura. Y el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, especialmente en regiones donde se han producido conflictos bélicos, como en el caso de Siria, por ejemplo. Ahí vemos un campo de refugiados. En general, hoy hemos podido ver entonces en qué consiste ese nuevo orden mundial a partir de la conferencia de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, y que está fundamentada en el dominio del dólar y las relaciones comerciales entre los países, pero dominadas a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Asimismo, se creó un organismo internacional para la promoción y la permanencia de la paz mundial, como es la ONU. Entonces vimos cuáles eran sus órganos y cuáles eran las instituciones que de manera permanente ayudan a las diferentes naciones, como la OIT, la UNICEF, el ACNUR, etc. Muchas gracias.